bienvenidos una vez más al canal. Como pueden ver en el título del video, hoy vamos a estar aprendiendo algunas técnicas que nos pueden ayudar para memorizar versículos bíblicos rápidamente. Sabemos que todos los días tenemos que aprender de la palabra de Dios, pero no solamente leerla, no solamente estudiarla y conocerla, sino también vivirla. Hay que llevar a la práctica todo lo que aprendemos de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver técnicas que nos pueden ayudar a memorizar versículos bíblicos más rápidamente y también vamos a ver algunos consejos que nos pueden servir a la hora de elegir los versículos que queremos memorizar. Es muy importante que memoricemos la palabra de Dios, porque de esa manera nos mantendremos firmes en la fe, de esa manera seremos menos engañados y confundidos. También podremos tener en nuestra mente la voluntad de Dios revelada hacia nosotros y poder identificar si lo que estamos haciendo agrada a Dios o no. De esa manera podemos nosotros ir aprendiendo y haciendo conciencia de si nuestros actos son conforme a la voluntad de Dios. Inclusive la Biblia nos enseña que debemos memorizar la palabra de Dios. Si vamos a Deuteronomio, capítulo 11, versículo del 18 al 19, la palabra de Dios dice: grábense estas palabras en su corazón y en la mente. Átenlas en sus manos como signo y llévenlas en su mente como una marca. Enséñenlas a sus hijos y repítanselas cuando estén en su casa y cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbanlas en los postes de su casa y en los portones de sus ciudades. Como pueden ver, la palabra de Dios nos invita a que memoricemos la palabra de Dios y también a que la pongamos en nuestro corazón. Si la tenemos en la mente y en el corazón, podemos llevarla a la práctica y podremos tenerla siempre presente. Para comenzar, me gustaría compartirles la técnica número 1 que nos puede funcionar para memorizar versículos bíblicos rápidamente. La técnica número 1 sería orar. Orar y pedir a Dios que nos dé esa fuerza, esas ganas, esa sabiduría para poder memorizar su palabra y para poder llevarla a la obra. Con la voluntad de Dios y con la voluntad nuestra podremos alcanzar nuestros propósitos memorizando la palabra de Dios y llevándola a la obra. La técnica número 2 sería escoger versículos que queremos memorizar. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras y vamos a escoger los versículos que queremos memorizarnos. Si todavía no tienes escogidos los versículos que te gustarían memorizar, bueno, a continuación te doy algunos consejos para poder elegir versículos bíblicos. Consejo número 1 sería que busques versículos que te hablen a ti personalmente. Por ejemplo, puedes buscar versículos que te hablen dependiendo de la circunstancia que te encuentres. Si te encuentras, por ejemplo, cansada y sin fuerzas, sin ánimo para seguir adelante, puedes leer Salmos capítulo 18, versículo 2, que dice: mi Señor y Dios, tú eres mi roca, mi defensor, mi libertador. Tú eres mi fuerza y mi escudo, mi poderosa salvación, mi alto
refugio, en ti confío. Así es, puedes buscar versículos que dependiendo tu situación, tu ánimo en que te sientas, puedas elevarlos a Dios. Esos versículos te hablan a ti muy personalmente. También otro ejemplo podría ser buscar versículos que si estás teniendo alguna dificultad, estás teniendo alguna batalla con algún pecado, ese versículo que te recuerde que no debes de cometer ese pecado. Ahora, otro consejo podría ser el consejo número 3, es que busques versículos doctrinales, versículos que te hablen acerca de la fe, para que te ayuden a tener una fe firme y una fortaleza para seguir en la fe, en lo que has aprendido a través de la palabra de Dios. Te puedo dar un ejemplo. Podemos leer el Evangelio de San Mateo, el capítulo 16, el versículo 18, que dice: ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. A través de estos versículos doctrinales que te hablan acerca de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, puedes permanecer firme en la fe, en lo que crees. Entonces, a través de este versículo, la palabra de Dios nos dice que Jesús funda una iglesia en la figura del apóstol San Pedro. También podríamos leer el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, el versículo 56, que dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Este es otro versículo que te puede ayudar en la fe a mantenerte en comunión con Dios a través de la Eucaristía. Ahora, otro consejo que también te puede servir a la hora de elegir los versículos que te gustaría memorizar, podría ser que elijas versículos que resumen un capítulo. Estos versículos hablan acerca de un capítulo o de un gran acontecimiento, pero que están resumidos en pequeños versículos. Por ejemplo, podría ser las profecías. En las profecías se narra un acontecimiento que va a suceder en el futuro. Te puedo dar el ejemplo de Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice: por lo tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. A través de esta profecía se nos narra la historia de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que iba a nacer de una mujer virgen. Y podemos ver ahí la historia de cómo María queda embarazada a través del Espíritu Santo. Ya se hablaba anteriormente. Entonces, con esos versículos de profecías, también podemos tener muy clara lo que vendría siendo un conjunto de un capítulo. Ese sería otro consejo para poder elegir versículos bíblicos. Otro consejo más que te puede ayudar para memorizar versículos bíblicos podría ser que elijas versículos del libro de la sabiduría o del libro de Proverbios. Estos dos libros te dan consejos de cómo llevar tu vida cotidiana fácilmente. Ahí se te aconseja cómo actuar, cómo pensar, qué hacer. Estos dos libros, el libro de Proverbios y el libro de la sabiduría, son unos excelentes libros para aconsejarnos. Te doy un ejemplo, puedes leer
Proverbios capítulo 3 del versículo del 5 al 6, que dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Aquí en Proverbios, la palabra de Dios nos dice que no confiemos en nuestros propios criterios, sino que siempre estemos buscando de los consejos que se nos dan a través de la palabra de Dios, para que podamos obrar conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad nuestra. Obviamente que será mucho más gratificante si obramos conforme a la voluntad de Dios que conforme a la voluntad que podamos tener nosotros. Otro ejemplo podría ser el libro de la sabiduría, el capítulo 9, el versículo 4, que dice: dame la sabiduría que se sienta junto a tu trono y no me excluyas del número de tus hijos. Este podría ser otro versículo que te puede ayudar muchísimo. El libro de la sabiduría te da muchos consejos de cosas que pedir, y en este pedimos a Dios que nos dé sabiduría. ¿Qué cosa más grande podemos tener que la sabiduría de Dios? Que Él nos conceda sabiduría para poder obrar con rectitud. Ahora, seguimos con nuestras técnicas para aprender. La técnica número 3 para aprender cómo memorizar versículos bíblicos sería: una vez que ya hayas elegido los versículos que quieres memorizarte, empieza a memorizar los más cortos. Comenzar memorizando los más cortos. Si elegimos algunos que son muy largos, los dejamos para después que ya hayamos aprendido los más cortos primero. Un ejemplo de un versículo bíblico muy corto, un versículo en la Biblia muy corto, lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que dice: ora sin cesar. Ese es un versículo bíblico muy cortito, muy fácil de aprender porque está muy corto. Y aquí nos invita la palabra de Dios a orar siempre sin cansarnos, no importa en qué situación estemos. Hay que orar cuando estemos felices, cuando estemos tristes, cuando estemos molestos. En la circunstancia en la que te encuentres, siempre hay que orar. Ahora, la técnica número 4 sería leer los versículos 3 o 4 veces, diría yo. Leer los versículos. Cuando ya hemos decidido los versículos y ya hemos comenzado con los más cortos, hay que leerlos. Hay que leerlos bastantes veces. Ya tenemos los versículos que elegimos y estos son los más cortos. Ahora voy a leerlos unas cuantas veces antes para asegurarme que he comprendido bien el mensaje, porque a veces si elegimos ciertos versículos pero no leímos todo el capítulo, lo que había antes del versículo o lo que había después del versículo, puede salirse de contexto el versículo. Puede ser que no nos quede claramente el significado del versículo que hemos elegido. Entonces, leerlos unas 3 o 4 veces. Si en esos versículos encontramos una palabra que no comprendemos, podemos acudir a un diccionario bíblico para que nos sirva de ayuda para poder comprender los mensajes o las palabras en los versículos bíblicos, en cualquier versículo de la Biblia. Ahora, la técnica número 5 sería escribirlos en una libreta. Vamos a escribir los versículos que ya elegimos,
que ya leímos, que nos quedó muy bien claro que estos son los que queremos memorizar, vamos a escribirlos en una libreta o vamos a escribirlo en un papelito de notas. Escribimos ahí los versículos que queremos memorizarnos y los vamos a colocar donde nosotros los veamos. Por ejemplo, si pasamos mucho tiempo en la cocina, podemos pegarlo en la nevera de la cocina. Si pasamos mucho tiempo en la oficina, podemos pegarlo enfrente del computador. Si pasamos mucho tiempo manejando, podemos pegarlo allí enfrente del carro en el mostrador. Dependiendo dónde pasemos más tiempo, allí podemos pegar ese versículo para estarlo viendo constantemente y podamos memorizarlo más pronto. A mí en especial, esta es una de las técnicas que me ha funcionado muchísimo para memorizar versículos bíblicos. Escribirlos y ponerlos cerca de donde pasamos más tiempo para estarlos viendo constantemente, leyendo constantemente y estarlos memorizando. Ahora, técnica número 6 sería dedica un tiempo entre 10 y 15 minutos diariamente para repetirlos, para repetir esos versículos, a repetirlo con tus labios, no solamente mental, como era la anterior, de estarlos viendo y probablemente estarlos leyendo mentalmente, sino repetirlos con tus palabras. En estos 10 a 15 minutos repites los versículos que deseas memorizarte y hay que repetirlos diariamente. Lo puedes hacer en un tiempo libre que tengas o también cuando es tu tiempo de la lectura de la palabra de Dios, puedes tenerlos a un lado contigo y dedicar unos 10 minutos extra a repetir esos versículos que te estás memorizando. La técnica número 7 sería practicar con alguien más. Esta es una de mis técnicas favoritas y también es muy buena para los niños. El practicar con alguien más te ayuda y te motiva a que aprendas más pronto. Por ejemplo, pueden hacerse preguntas de los versículos que se están aprendiendo. Puedes tú preguntarle a la persona que está al lado de ti, dime qué dice Mateo 6:9. Le haces la pregunta y ya aquella persona tiene que pensar en la respuesta y eso te ayuda a poner a trabajar tu cerebro en lo que estás tratando de memorizar. Ya la persona dice, Mateo 6:9 dice, cuando oren digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Y así sucesivamente puede decir, ¿dónde encontramos el saludo que le envía Dios a la Virgen María a través del ángel Gabriel? Y ya te pones a pensar y dices, ¿dónde encontramos ese saludo? Lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 28. Entonces, de esa manera funciona muchísimo el que practiques con otra persona, que otra persona la invites a memorizar y se puedan ayudar mutuamente. Puedes, por ejemplo, preguntarle a los niños, ¿en qué parte de las escrituras encontramos los 10 mandamientos de la ley de Dios? Y ya de esa manera los motivas. Y ya los niños van a pensar, se encuentran en el libro de Éxodo, en el capítulo 20 del versículo 1 al 17. Es muy importante que siempre que memorizamos versículos de la Biblia, memoricemos el libro, el capítulo y el versículo. Hay que memorizar tanto el verso como los números. Es muy importante memorizarlo completo. Podemos empezar por los versos y después irle agregando el nombre del libro, después el capítulo y el versículo hasta que podamos aprendernos todo un verso bíblico. Bueno, ahora la técnica número 8 sería colocar esos versos o esos versículos de la Biblia
en una canción. Esta técnica también es muy buena para los niños, funciona muchísimo en los niños. Si les colocas a los niños un pasaje de la Biblia en una canción, para ellos es más fácil memorizársela, porque ellos aprenden mucho con el tono, poniéndole tono de canción. Y también para las personas que les gusta la música, también esta técnica funciona bastante bien. Por ejemplo, si quieres aprenderte la oración del Padre Nuestro, que está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6 del versículo 9 en adelante, donde dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, puedes hacerlo en un tono de canción, no importa cómo sea tu voz. Lo importante es que busques técnicas que te ayuden a memorizar los versículos más rápidamente. Estoy segura que de alguna de estas 8 técnicas te será muy útil alguna y te podrás identificar con alguna para memorizar los versículos bíblicos más fácilmente. Podría ser algo así como Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y así sucesivamente. Colócale en tono de canción el versículo que te quieres memorizar y lo estás cantando a la misma vez que lo estás memorizando. Entonces, lo vives muy, muy bonito. Como les he dicho, no intenten agradar a los demás porque la intención es agradar a Dios. Así es que estas han sido 8 técnicas que puedes poner en práctica para que veas si alguna te funciona para memorizar versículos bíblicos más rápido. Esto ha sido todo por hoy. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes a través del canal y los espero en el próximo video. No se olviden suscribir, compartir y darnos un me gusta. Que Dios los bendiga. Bye.